Volvemos con usted, profesor Carlos Patiño. Ahora lo invito para que hablemos de Alemania, lo que sucedió allí en estas elecciones y cómo interpretar este gran resultado que la verdad pues muchos no se esperaban. Y es que un partido populista y nacionalista logró escaños en el Parlamento desde la Segunda Guerra Mundial por primera vez. ¿Esto cómo se lee? Pues Paula, la verdad es que es una situación de crisis política muy grave. De hecho, al transcurso del día de hoy, los grandes líderes empresariales alemanes han ido manifestando su profunda preocupación por lo que significa que la extrema derecha haya ganado estas elecciones, pues se haya involucrado, se haya, digamos, obtenido un boleto para entrar al Parlamento alemán, y obviamente por lo que esto implica en términos de política frente a los inmigrantes, frente a la mano de obra extranjera, frente a la capacidad de reconocer el orden internacional en el que, digamos, nos movemos, pero sobre todo preocupa muchísimo que pareciera ser, y esto lo han expresado ya diversos líderes hoy de forma muy contundente, que sorprenda que Alemania vuelva a dar lugar a un partido como la AfD, que se supone que tiene unos nexos muy radicales con la extrema derecha, incluso con un sector pro-nazi muy fuerte en Alemania, y que suponíamos que esto no volvería a pasar, a suceder, y que además suponíamos que habíamos superado las elecciones que han significado la Segunda Guerra Mundial. De forma tal que esto supone un revolcón muy fuerte de la política alemana, un revolcón que además pone en entredicho el resurgimiento de la Alemania reunificada desde 1989 a hoy, una idea que ni siquiera le pasaba a Helmut Kohl por la cabeza en alguno de sus peores momentos, y que ha traído como consecuencia no solo el ascenso de la AfD, sino la derrota de la socialdemocracia, que es algo que es muy cuestionable para Alemania, toda vez que Alemania se construyó entre una socialdemocracia y una democracia cristiana muy fuertes, con fuertes medidas sociales, pero sobre todo con fuertes medidas de integración y reconocimiento plural de una Alemania plural. Bueno, profesor Patiño, entonces con ese panorama que usted nos describe, que además lo califica de una manera bastante interesante, dice aquí lo que es un revolcón, ¿qué viene ahora para Angela Merkel? Porque ella, claro, resultó electa, pero tiene que formar gobierno, tiene que negociar para formar gobierno. ¿Usted cómo ve esas negociaciones? El gran problema es que Angela Merkel había gobernado desde 2013 hasta ahora, básicamente con la alianza con el SPD, la socialdemocracia, pero ahora la socialdemocracia en manos de Martin Schulz, que ha perdido, que ha sido el gran derrotado en estas elecciones, ha dicho que no harán de ninguna manera parte de las alianzas de Angela Merkel, y a Angela Merkel le tocará hacer lo que en la política alemana se llama la Alianza Jamaica, que es una alianza de colores con los verdes, con los liberales, para tratar de armar gobierno. Sin embargo, tanto los verdes como los liberales tienen objetivos económicos distintos, tienen objetivos políticos distintos e incluso objetivos en política internacional y con respecto a la Unión Europea completamente diferentes. Ejemplo, el Partido Liberal se opone a la idea de Emmanuel Macron de tener un presupuesto europeo, algo que había aceptado Angela Merkel, algo que aceptan parcialmente los verdes, pero también, por ejemplo, los liberales creen que hay que dar más libertades empresariales, mientras que los verdes creen que hay que regular mucho más la actividad empresarial alemana. Esto va a llevar a una crisis muy compleja para armar gobierno, y va a ser muy difícil que de aquí Angela Merkel pueda tener una especie de coalición fuerte que pueda soportar durante mucho tiempo. La gran pregunta es si esa coalición va a ser estable, qué tanto tiempo va a ser estable, y si esto podría llevar a que una crisis de la coalición de gobierno llevará a la anticipación de elecciones, y en esa anticipación de elecciones, qué papel va a tener la extrema derecha. Pues bien, nos queda claro que se sigue moviendo el mundo y que la complejidad también está allí cada vez más a la orden del día. Profesor Carlos Patiño, profesor titular de la Universidad Nacional, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. A ustedes, muchas gracias.